¿Qué está pasando con el dólar y por qué está planchado? Muchos me preguntan esto, así que hoy voy a explicar lo más sintéticamente posible cómo veo la economía y qué es lo que estoy viendo hacia adelante. Y digo lo más sintéticamente posible porque esto no se puede explicar en 30 segundos. Primero, ¿era previsible? Sí, era previsible. Como siempre dicen que con el diario del lunes es fácil, vayamos al diario del viernes a ver qué decía. El 18 de diciembre el gobierno de la provincia de Salta anuncia que va a especificar los contratos que tiene en dólares. Ese mismo 18 de diciembre dije que me parecía que era un error. ¿Por qué? Porque se iba a venir un atraso cambiario y le iba a terminar costando más caro a la provincia. ¿Por qué? Porque estar endeudados en dólares iba a ser más barato que endeudarse en peso con ajuste inflacionario. ¿Por qué pasó esto? Porque el tipo de cambio se quedó quieto y la inflación fue por arriba. Entonces se encareció. El 29 de diciembre, por ejemplo, hubo otro debate en torno a las posibilidades de incrementar o de ponerle retenciones a una economía regional como el tabaco, y muchos decían que la devaluación que había habido en diciembre, es decir, llevar el dólar a 800 pesos, más que compensaba cualquier suba de retenciones. Ese mismo día volví a plantear lo mismo. Dentro de 3 meses van a perder toda la competitividad que tienen hoy por el tipo de cambio, porque el tipo de cambio va a quedar fijo y se va a atrasar respecto a la inflación. Tal es así que los 800 pesos del dólar oficial por exportación que le daban al tabaco en diciembre equivalen hoy a 612 pesos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio quedó quieto y la inflación fue corriendo. Entonces, hoy esos 800 pesos de diciembre equivalen a 612 pesos de diciembre. O sea, comprás lo que comprabas con 612 pesos en diciembre. Eso es el atraso cambiario que estamos viviendo. Marco esto porque estamos viviendo una época donde los debates no se dan en función de los argumentos técnicos, sino en función de quién grita más, quién tira una chicana más picante por Twitter, o en función de las esperanzas. Y la verdad es que la economía no funciona así. Pero bueno, estamos los que apostamos a que el debate sea técnico, de argumentos, no de ideas. Y digo no de ideas, ¿por qué? Porque las ideas, si no tienen un argumento sólido y después se verifican en la realidad, hay que descartarlas. No hay que seguir machacando con una cosa que ves que en la realidad no funciona. ¿Por qué pasó esto con el dólar? Para entenderlo hay que mirar dos cosas, la oferta de dólares y la demanda de dólares. La demanda de dólares está por el piso por una simple y sencilla razón, que es que el gobierno viene llevando adelante una licuación de ingresos sin precedentes en tan corto tiempo. Para traducírtelo en criollo, te estás haciendo más pobre. El primer dato que hay que mirar para ver esto es la caída del salario registrado de un 20% en 2 meses. Imagínate, el salario no registrado cayó muchísimo más. Otro dato para ver es la caída de ventas que publica CAME de más de un 30%. Eso hace obviamente que no tengas capacidad de ahorro y no tengas para comprar dólares, con lo cual la demanda no aumenta. Además, y muy importante, hay una licuación de los depósitos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque te pagan menos tasa de interés de lo que es la inflación. Y este es el principal factor de explicación de la contracción del agregado monetario M3. La base monetaria amplia, base monetaria más pases del Banco Central, tiene una caída en términos reales a precios de febrero de 2024 del 24% respecto al 11 de diciembre del 2023. Como muestra este gráfico de la consultora Quantum, el 68% de la contracción monetaria lo explica la licuación, es decir, el ajuste lo estás pagando con tus ahorros, con los depósitos a vista de tu pyme, con la billetera virtual, etc. ¿Viste cuando decís, che, no hay un mango en la calle? Bueno, fíjate cómo se redujo en términos reales el circulante monetario. Esta es la licuadora de la que habla Milei, que cae por completo sobre el sector privado. Así, la demanda de dólares se cae y entonces no hay presión sobre el tipo de cambio. A esto y también sobre el lado de la demanda hay que agregarle que los importadores están pagando el 25% a 30 días y el resto a 60, 90 y 120. Entonces, cuando el presidente habla de acumulación de reservas, claramente esa acumulación de reservas no son genuinas. ¿Por qué? Porque está acumulando reservas, activo del Banco Central, pero también tiene un pasivo, que es el pago a 60, a 30, 60, 90 y 120 días. A enero de 2024 se exportó 5.398 millones de dólares y se cobró 4.104 millones de dólares. Por otro lado, se importó 4.600 millones de dólares y se pagó solamente 734 millones de dólares. Es decir,
te quedan por cobrar 1.169 millones de dólares y te quedan por pagar 3.521 millones de dólares. Con lo cual el neto te da 2.352 millones de dólares a pagar. Por el lado de la oferta hay varios factores. El primero, el que acabo de decir, del saldo de caja. Segundo, la posibilidad de exportar a dólar blend para aquellos que están exportando. ¿Qué es esto? El 80% va por tipo de cambio oficial y el 20% lo pueden liquidar a dólar contado con liquidación. Esto hace que se liquiden grandes cantidades para un mercado que no es demasiado grande, con lo cual hay una oferta suficiente para saciar la demanda de ese dólar financiero. Por otro lado, tenemos las empresas y las familias que están desahorrando, están cambiando dólares para financiar gastos corrientes, entendiendo que esto es temporal y pasajero. Por eso bajó el blue y de hecho muchas veces si vos querés hacer una operación en dólares es difícil de hacerla, o sea, de vender dólares, porque no hay pesos. Por otro lado, dentro de un par de semanas arranca la liquidación gruesa del sector agropecuario, con lo cual se va a incrementar la oferta de dólares y eso naturalmente va a hacer que no haya presión sobre el tipo de cambio. A esto hay que agregarle la recesión que se viene evidenciando, que va a hacer que caiga la demanda por importaciones, con lo cual también le saca presión al tipo de cambio. Esa es la parte del dólar. Ahora veamos qué es lo que está pasando con la economía y cómo está. Vamos del lado de la economía real. Por un lado, lo que estamos viendo es un atraso del tipo de cambio, es decir, que va muy por detrás de la inflación, o para decirlo en criollo, la Argentina se está encareciendo cada día más. ¿Por qué pasa esto? Te doy un ejemplo. Si yo en diciembre redondeemos el tipo de cambio en 1.000 pesos, un dólar, compraba, por ejemplo, una Coca-Cola a 1.000 pesos, significa que le estaba pagando un dólar. Hoy esa Coca-Cola vale 2.000 pesos y el tipo de cambio sigue 1.000 a 1. Es decir, que esa Coca-Cola ahora me cuesta 2 dólares y es decir, que incrementó su valor un 100% en dólares. Para que el dólar blue, que en diciembre estaba en 950 pesos, valga lo mismo en términos reales hoy, debería valer unos 1.636 pesos. Obviamente no lo vale, con lo cual tus dólares guardados perdieron más de un 30% de valor. ¿Qué está pasando entonces? Hoy la Argentina tiene precios muy caros. Tiene precios similares, por ejemplo, a España en lo que es alimento, combustibles, etc. Siendo que tiene salarios 10 veces más bajos. Pero pensemos esto. Si vos como país te encareces, tendés a perder competitividad. Si te haces más caro, no tenés a quién venderle. Si no tenés a quién venderle, no tenés para qué producir. Si no tenés para qué producir, no contratás mano de obra. Si no contratás mano de obra, lo que vamos a evidenciar es que hay un crecimiento del desempleo y si hay crecimiento del desempleo, los salarios van a la baja. Para ser tan caro como un país europeo, Argentina debería tener la misma productividad, cosa que no tiene. Pero además, la Argentina va a seguir encareciéndose en los próximos meses porque va a tener un dólar bastante estable con una inflación que va a seguir existiendo. ¿De manera vamos a tener entonces de resolver esta inconsistencia? Porque tarde o temprano se tiene que resolver. O el tipo de cambio ajusta a valores que haga que la Argentina vuelva a ser barata, es decir, una devaluación, o todos los argentinos nos ponemos de acuerdo para bajar nuestros ingresos nominalmente. O sea, lo que yo hoy cobro o tengo como ingreso de 500.000 pesos, mañana digo, bueno, empiezo a cobrar 250.000 pesos, cosa que es imposible, lógicamente. Son las dos opciones que tiene la Argentina para abaratarse. Es el mismo problema que va a tener la Argentina si es que llega a dolarizar. La diferencia es que en ese caso sería para siempre el problema y no lo puedes resolver. Ahora sumale que el mercado interno está cayendo su venta entre un 35 y un 40% producto de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Es decir, el sector productivo no va a poder vender afuera y tampoco va a poder vender adentro. A eso agregale que la capacidad, la utilización de la capacidad instalada industrial está en el 54,9%. Es decir, que hay un 45,1% de capacidad instalada que está ociosa, con lo cual no hay razones para pensar que va a haber un repunte de la inversión en el corto y mediano plazo. Como te dije antes, hay una licuación de ahorros. La inversión es la contracara del ahorro, con lo cual si se destruye ahorro, se destruye inversión futura también. Finalmente, la demanda agregada como identidad contable del Producto Bruto es igual a consumo, familias y empresas, inversión, gasto público y exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones. Después de lo que te acabo de describir, ¿en qué momento es que viene la recuperación? ¿Por qué crecería la inversión si no sos competitivo, estás caro y no tenés a quién venderle ni siquiera en tu país?
¿Por qué va a crecer el consumo? Si están cayendo las ventas y está cayendo el salario real y además aumenta el desempleo. El gasto público desde ya que no va a crecer y te quedan las exportaciones netas, que van a crecer en el corto plazo producto de la caída de demanda de insumos de las pymes producto de la recesión, pero también van a caer las exportaciones, por ejemplo, del sector automotriz, producto de todo esto que estamos describiendo. Hasta acá una parte. Para que esto cierre en el corto plazo, necesitas abrirle a la economía por completo. Y ahí es donde le pones el certificado de función a todo el sector productivo. Imagínate que si Asindar, de las empresas más grandes del país, no está pudiendo aguantar, no va a zafar nadie. Y tiene una explicación, entre otras, que es que si vos abrís la economía, empezás a importar productos en una competencia desleal, porque aquellos productos que vos traes del otro lado del mundo no tienen la carga impositiva, no tienen la falta de infraestructura, no tienen los costos que tiene el sector productivo argentino. Entonces, es ponerlo a competir en desventaja desde el momento cero y por consecuencia se va a fundir. En un momento donde Donald Trump hace campaña en Estados Unidos prometiendo energía barata y proteccionismo absoluto para la industria, o donde Brasil acaba de lanzar un paquete de 60.000 millones de dólares para promoción industrial, nosotros estamos intentando desprotegerlo. Es cierto que la Argentina tiene sectores que son competitivos y que son muy pujantes y que tienen mucho futuro, hidrocarburos y minería, por ejemplo. Lo que pasa es que en la Argentina viven 47 millones de personas. ¿Cómo haces para integrar a toda esa masa de trabajadores solamente en dos sectores? Imposible. La economía no es una cuestión de fe o de esperanza. En el corto plazo juegan las expectativas y en el mediano o largo plazo juegan los números. Si da plata, se invierte. Si no da plata, no se invierte. El capitalismo no funciona sin consumidores, con lo cual, mientras menos capacidad de consumo tenga la sociedad, menos capitalismo va a haber.